Charla de hoy voy a hablar de la introducción al dolor orofacial enfocado a la APS. Y aquí también quiero destacar un poco de que hasta estos últimos días yo también soy APS, ¿ya? Si bien soy especialista en el hospital de Pichilemu, que ahí se ve, también tengo 11 horas como especialidad desde el año pasado, pero 11 horas como dentista APS. Entonces sigo viendo pacientes, lo mismo que están haciendo ustedes. Ya ahora recién desde la próxima semana solamente voy a tener dedicación exclusiva a la especialidad. Así que eso es algo que, que encuentro bien destacable para ser un hospital tan chiquitito, ya poder dedicarme de manera exclusiva, básicamente porque la lista de espera ha crecido harto. Desde la pandemia solamente he visto pacientes de urgencia dental y prácticamente nada de TTM. Entonces vamos a hablar aquí un poco de el dolor. La IASP, que es la Organización Internacional de Estudio del Dolor, lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. ¿Qué significa eso? O sea, puede ser perfectamente una experiencia dolorosa sin haber daño tisular, sino potencial daño tisular. De repente uno ve una radiografía, no hay daño, pero el paciente reporta dolor. Y eso es lo que queremos ir un poquito hoy día. El dolor es una experiencia personal, es muy distinto el relato de dolor de una persona a otra o de cómo éste afecta a una persona o a la otra. Por lo tanto, es parte de la identidad misma de la persona. El mensaje siempre es a respetar el dolor del paciente. El dolor, al ser una experiencia personal y reportado solamente con el paciente que te dice intensidad elevada, EVA, tal valor, nosotros siempre debemos respetar, incluso si no vemos un daño real objetivable en, en una pieza dental o en un otro elemento del sistema. Es un concepto aprendido, es decir, el paciente con su propia experiencia va tiñendo esta experiencia dolorosa. Y es aquí donde nosotros cobramos real importancia en nuestro trato al paciente. Si nosotros tenemos una mala experiencia con un paciente, hacemos una experiencia dolorosa, una extracción dental, por ejemplo, el paciente generalmente queda con un trauma, queda con una experiencia aprendida. Y eso es lo que vamos a ver un poquito también en esta charla. Dolor no es lo mismo que nocicepción. Nocicepción es la biología y la fisiología misma del dolor, pero dolor es el constructo que hace el paciente. No se expresa verbalmente siempre. A veces nosotros estamos en la clínica, atendemos a un paciente y vemos cómo evita, cómo mueve la cara para el lado, cómo nos cierra la boca, cómo reacciona frente al dolor. No siempre va a decir me duele, sino que a veces el lenguaje corporal es algo que tenemos que leer también. Y puede afectar al bienestar social y psicológico. Claramente el dolor crónico todo el rato. Tenemos dos casos puntuales en la clínica. Muchas veces nos toca esto. Un paciente A que nos dice, doctor, me duele esta pieza dental, vengo a sacármela. Llevo un mes con dolor, ya no doy más y la última semana me está doliendo todos los días. Y la predisposición de ese paciente es, inmediatamente nos dice, doctor, vengo a sacarme la pieza dental. Pero también ocurre que hay otros pacientes que nos van a decir lo mismo, pero pueden empezar inmediatamente a demostrar un sufrimiento distinto, a llorar, a tiritar, no quieren abrir la boca, están desconfiados porque tuvieron una atención dental pasada con una mala experiencia, este dolor le está afectando su vida, están teniendo problemas en la casa de otro tipo y el dolor está generando aún más agravamiento de esto. Y frente, insisto, al mismo caso clínico, una misma pieza dental que ya sabemos que en APS, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Extraerla, no hay otra solución. Es una caries no rehabilitable. Pero tenemos dos perfiles de pacientes generalmente. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que el dolor posee ciertas dimensiones. Una dimensión fisiológica, que es el proceso mismo de la nocicepción. Incluye localización, inicio, duración, tipo de dolor.
es algo que nosotros vemos como clínico, lo tenemos que evaluar. Dimensión sensorial es lo que el paciente es capaz de percibir y nosotros como clínicos debemos ser capaces de obtener esa información del paciente, lograr hacer que nos entienda y que nos entregue esa información. Dimensión afectiva es cómo el dolor provoca sufrimiento, se asocia a depresión, ansiedad o temor. Temor a la extracción dental, tuve dolor previamente en una extracción, quedé con dolor, se me infectó el alvéolo, tengo miedo a lo que el doctor me va a hacer, estoy sufriendo por dentro este calvario que es tener dolor. Una dimensión cognitiva, que es el significado del dolor, pensamientos relacionados, creencias, explicaciones. Y es aquí donde también un dentista, que nosotros generalmente realizamos manejo conductual y cognitivo, tenemos y podemos influir en ello. Podemos hacer cambiar creencias. Tenemos que explicar al paciente. De una dimensión conductual, que es como el paciente se expresa frente a su dolor, que es lo que se llama pain behavior. Es muy evidente que un paciente que tiene dolor crónico, por ejemplo, empieza a ver afectada su vida, se empieza a relegar de ciertas, por ejemplo, reuniones sociales. Está en una mesa y no puede comer bien porque siente dolor mandibular y ese dolor ya le impide desempeñarse bien, conversar, está de mal ánimo. Todo eso incluye la dimensión conductual y la dimensión sociocultural. Lo vemos y ahora hemos visto la inmigración, ¿cierto? A muchos nos ha tocado atender pacientes de otro país, haitianos. Me ha pasado a mí que uno los ve altos, grandes, maceteados, pero finalmente los umbrales dolorosos son bastante bajos, tienden a sufrir harto, les duele todo lo que hacemos, no sé si le ha pasado algo a ustedes, y eso es netamente algo de su cultura, es algo que vienen de otro país, entonces no podemos modificar eso. El dolor no es lo mismo que la nocicepción. Nocicepción es la función específica del organismo, ¿ya? Donde está el estímulo doloroso, pero el dolor es el constructo que cada persona realiza de todos los conceptos anteriores. Y es algo que nosotros tenemos que evaluar y tenemos que lograr que el paciente nos lo informe. Tenemos que sacar esa información. Definiciones generales para que tengamos clarito lo del Kahoot también. Umbral doloroso es la mínima sensación que el sujeto reconoce como dolorosa. Hay que tener en claro que hay pacientes que tienen umbrales distintos. Un paciente puede tener dolor frente a un procedimiento, frente a alguna situación, y otro paciente no. Y eso puede ser perfectamente fisiológico, pero también va dado y teñido por la experiencia dolorosa y por ciertas condiciones que afectan estos umbrales dolorosos. Alodinia es un concepto que se refiere al dolor debido a un estímulo que normalmente no provoca dolor. Por ejemplo, rozar. Lo vamos a ver en la charla después, con Mario, por ejemplo, es un signo bastante claro de una neuralgia trigeminal. Rozar el labio puede gatillar una descarga eléctrica de la neuralgia trigeminal. Disestesia es una sensación anormal, no placentera, puede ser provocada o espontánea. El dolor es un tipo de disestesia. La parestesia es algo que probablemente hemos visto en nuestros pacientes, sensación anormal, no siempre dolorosa. Hormigueo, picazón, es un síntoma de dolor neuropático, hacemos una extracción y el paciente puede sentir estas sensaciones. Inmediatamente deben saltar nuestras alarmas. Estamos frente a un paciente donde generalmente provocamos un daño nervioso. Hiperestesia, sensibilidad aumentada o disminuida a la estimulación de distintas variedades sensoriales, excluyendo los sentidos especiales. Anestesia es lo que logramos con nuestra carpule, ausencia total de sensibilidad a la estimulación, tacto, frío, calor, dolor. Hiperalgesia, que era la respuesta del Kahoot, es una respuesta normalmente aumentada ante un estímulo nociceptivo. El dolor es de mayor intensidad. Aquí nace el concepto de EVA. Nosotros provocamos un estímulo nociceptivo en un paciente y este se agrava y el paciente lo puede relatar como dolor. Y la analgesia es la ausencia de dolor frente a un estímulo que normalmente habría sido doloroso. El dolor posee ejes, el eje 1 y el eje 2. Muchos yo creo que han escuchado algo sobre el eje 2. Este paciente es muy eje 2.
Este paciente es complicado, es complejo. Su aspecto emocional, biopsicosocial, prima por sobre el eje 1. Y eso ocurre mucho. Esa es la diferencia. El eje 1 es lo que podemos medir, es la neurona, es el neurotransmisor, es el mecanismo, es la fibra nerviosa, es la modulación del dolor. Pero el eje 2 es todo lo que acompaña al dolor. Por ejemplo, que el paciente incluso pueda cambiar de tratante. ¿Por qué? Porque no está contento con el manejo de un tratante, va con otro tratante. Y eso tiene que ver con este tema. Principios básicos del dolor. Vamos a ir viendo algunos conceptos básicos. La idea es no aburrirlos para nada. Esto ya un poco de fisiología, de neurofisiología. Pero la idea es para explicarlo un poco para que podamos entender un par de conceptos que quiero que queden muy claritos para su día a día en la práctica de APS. No necesariamente para poder derivar mejor al TTM, sino para que nos ayuden en la práctica diaria. Cuando estamos evaluando dolor y tenemos 2 minutos para evaluar dolor, 5 minutos y ya estamos con la carpula en la mano, con el forceps, listos para generar un tratamiento. Entonces ahí le vamos a dar una serie de tips. Primero, la nocicepción es censar las señales externas. Hay un receptor. Se genera la conducción, donde este proceso ocurre por cambios eléctricos y genera un potencial de acción que viaja hacia el sistema nervioso central. Hay una transmisión a este nivel, núcleo trigeminal, núcleo caudal, subnúcleo caudal del sistema trigeminal, donde ocurre la transmisión. Aquí hay neurotransmisores, etc. Esto asciende, llega al tálamo y recién el dolor es percibido acá arriba, en la corteza. El dolor no existe si no llega a este nivel. Por lo tanto, nosotros podemos actuar cortando esta transmisión nerviosa antes de que llegue a la corteza, como por ejemplo con los bloqueos anestésicos, antes de realizar algún proceso clínico o algo que les vamos a enseñar ahora para salir de duda frente a un paciente. Tenemos dos vías dolorosas, una vía rápida, que es el dolor inicial, discriminativo, para decir esto me está quemando, debo sacar la mano. El dentista está haciendo un sondaje periodontal y se pasó un poco de largo y me generó dolor en la encía, por lo tanto alejo mi cara. Esa es la primera respuesta, esa es la vía rápida del dolor, está determinada por fibras A delta, de umbral bajo, es un dolor bien localizado, discriminativo. Me sirve de manera protectora para, por ejemplo, generar un reflejo y alejar mi cara, por ejemplo. Pero la vía lenta tiene que ver mucho con el eje 2, es el segundo dolor. Se activan fibras tipo C, de mayor umbral, con menor velocidad de conducción, dolor difuso, larga duración. Llega a otras estructuras del sistema nervioso central que las vamos a ver un poquito más a rato, y tiene que ver mucho con el eje 2, ¿ya? Por lo tanto, el dolor se compone de estas dos vías que están actuando constantemente. La vía rápida para protegernos, vía lenta es otro tipo de dolor que también genera una respuesta fisiológica en nosotros. No es malo tener dolor y eso también es algo que lo voy a dejar en claro. La primera neurona se divide, esto ya es materia de fisiología, no voy a entrar mayor en detalle porque no nos va a interesar mucho en la práctica clínica, pero sí saber que las fibras dolorosas generalmente son las A delta y tipo C. Las A delta son las que llevan el dolor rápido, la que yo estimulo si coloco una anestesia en el paladar, que siempre va a doler. Y las fibras tipo C son las que probablemente ya están muy activadas en un paciente que lleva dolor y que trae dolor constante, crónico, etc. Recordemos nuestro nervio trigémino, con las tres ramas, oftálmica, maxilar, mandibular, ¿cierto? B1, B2, B3, donde hay una gran cantidad de fibras nerviosas, A delta, A beta, fibras tipo C, A alfa, perdón, A delta, que son la mayor cantidad de fibras para el dolor. Hay algunas fibras autonómicas, etc. El nervio trigémino también tiene ciertos núcleos. No tampoco quiero aburrirlos, pero sí que me entiendan de que este es un nervio bastante especial. Tiene solo una vía de entrada al sistema. Por aquí
convergen una gran cantidad de neuronas que sensaron dolor, que vienen de la frente, que vienen del ATM, que vienen de los dientes, incluso que pueden venir del cuello. Por lo tanto, y van a entrar solo por un lugar, y desde ahí se van a distribuir y van a llegar y van a converger y van a llegar al sistema nervioso central. Eso va a explicar un mecanismo una problemática que vamos a tener nosotros en la práctica clínica más adelante. El subnúcleo espinal, el subnúcleo caudal del trigémino generalmente es el que se dice donde llegan todos los impulsos nerviosos, que es el que está más abajo, a pesar de que hay autores que relatan que todo el núcleo caudal, en el fondo que llega a caudal completo, no solamente al tercio inferior llegan las fibras dolorosas. Para ascender a la corteza, el sistema trigeminal sigue vías específicas, ¿ya? Una vía rápida, una vía lenta y una vía discriminativa. Esta imagen está tomada del libro de Vance, que es bastante clarita, que está trabajada obviamente con el doctor Miralles, donde también explica lo mismo. Una vía de entrada única, tenemos el ganglio trigeminal donde está el soma de la primera neurona, y en rojo está la vía lenta del dolor, fibras tipo C, el componente afectivo llega a la amígdala, corteza insular, corteza cingulada. Tiñe a la experiencia dolorosa del paciente. Por eso tenemos un paciente que entra al box dental y a lo mejor llora porque se va a someter a una extracción dental, porque está muy presente en ese paciente esta vía lenta, su experiencia dolorosa. Todos esos recuerdos están acá, en esta zona del cerebro, y son reclutadas, son atravesadas por esa vía dolorosa. Es distinto al dolor rápido, al dolor instantáneo. Me pegué en una mano, me dolió, la vía rápida llega directamente a la corteza, tengo que sacar mi mano porque me estoy pegando, me estoy quemando contra la llama de la cocina, etc. Y ahora, en el núcleo espinal, recibe referencia además del dolor del quinto par, como yo les decía, pares craneales séptimo, noveno y décimo, nervios craneales superiores, y eso tiene una serie de implicancias clínicas que nos va a ocurrir todos los días en nuestra práctica clínica en ABS. Hay una convergencia neuronal, como yo les explicaba, aferentes, por ejemplo, de B1, B3, de nervio trigémino, pueden coexistir en su primera sinapsis con neuronas que pueden venir del cuello. Y es ahí donde podemos tener fenómenos que vamos a explicar más adelante, dolor referido, un paciente con dolor de cervical que a lo mejor presentar también dolor en la cara, dolor en una pieza dental. Está perfectamente explicado por este proceso. Primero, la convergencia neuronal es algo anatómico, no lo podemos modificar en un paciente. Tiene que ver con los dermatomas. También los vamos a explicar un poquito cuando clasifiquemos este dolor. Por ejemplo, un dolor, vemos que una pieza dental con una pulpitis puede irradiar dolor incluso a la zona temporal, porque respeta el mismo dermatoma. Por un tema de representación a nivel del núcleo caudal. Pero además, aquí también explica un poco lo que vimos sobre la pregunta específica. Una pieza 1.6 puede referir dolor a la pieza 4.6. Está perfectamente explicado por la misma representación de la sinapsis de la primera neurona en el núcleo espinal, donde las neuronitas que sinaptan a este nivel van a tener representación de dolor nociceptivo de toda esta zona. Por lo tanto, perfectamente puede haber una referencia de dolor. Incluso aquí ya estamos en dermatomas distintos. B3, B2, y podríamos tener una referencia de dolor referido. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Solamente quiero que se queden con eso. Esto existe, es fisiología, es fisiológico. No es que el paciente esté mintiendo o no estamos capaces de encontrar el origen. Es algo que se puede, que existe, se puede medir, tiene evidencia y es algo que nos confunde todos los días en la clínica.
También existe modulación del dolor. Tenemos la vía ascendente nociceptiva, fibras, neurotransmisores, receptores específicos, pero también hay un sistema inhibitorio descendente, donde hay activación de vías, por ejemplo, serotonina, noradrenalina, encefalinas que controlan el dolor. Cuando nosotros tenemos un buen sistema inhibitorio descendente, cuando llevamos generalmente una vida sana, hacemos deporte, estamos felices, disfrutamos lo que hacemos, tenemos un buen sistema inhibitorio descendente, tenemos un buen sueño, no tenemos trastornos de sueño, no tenemos alguna otra patología, eh, podemos tener un buen sistema inhibitorio descendente porque si no estaríamos constantemente percibiendo estímulos dolorosos, los percibiríamos más dolorosos. Y eso es lo que ocurre con muchos de nuestros pacientes. Muchos a lo mejor recuerdan, los que vieron Juego de Tronos, esta escena de Hodor donde estaba afirmando una puerta para que no entrara, en este caso, el dolor, ¿cierto? Esta es la primera teoría que se generó en los años 60, que es la teoría de la compuerta. Probablemente muchos la escuchamos. Quizás si alguno de aquí tuvo clases con doctor Miralles, aquí doctor Miralles se luce con una clase al respecto. Esta es una foto del primer paper donde fue presentada esta teoría por Ronald Melzack y Patrick Wall. Ganaron el premio Nobel por esto. Básicamente, donde ellos explican de que nosotros podemos modular la entrada de dolor al sistema nervioso central. ¿Cómo? Estimulando fibras de tacto. De ahí nace el sobarse después de que tengo un golpe, aplicar presión después de un golpe, generar alguna respuesta dolorosa menor en otro lugar para no sentir tanto dolor a nivel del cuerpo. Y cuando nosotros practicamos esto todos los días, eh, cuando estamos poniendo anestesia a nuestro paciente, estamos anestesiando a nuestro paciente, nosotros tocamos el labio, tratamos de distraer al paciente de esta atención tan centrada en lo que estamos haciendo. Y lo que generamos, estamos activando la compuerta del dolor. Esta teoría de Patrick Wall y Ronald Melzack. Lo estamos haciendo todos los días. Por eso el mensaje también aquí es ser cuidadosos con lo que hacemos. Ya estamos generando modulación del dolor cuando logramos una buena técnica anestésica, atraumática. Hacemos sentir al paciente seguro de lo que estamos haciendo, que confiamos en su dolor, que le creemos en su dolor. Pero sin embargo, la modulación del dolor es mucho más que la compuerta. Hay una serie de moléculas, una serie de sistemas. Por ejemplo, la atención al dolor. Si yo estoy jugando un partido de fútbol, aquí tenía una foto de Gary Medel que siempre mostraba grandes lesiones, y uno lo veía en la final, en el partido contra Brasil en el Mundial, corriendo, llegando hasta la última pelota con la pierna totalmente destruida, hasta que ya no dio más. Ahí la atención del dolor está puesta en otro lugar. Probablemente en ese instante, Gary Medel, en muchas de sus intervenciones, estaba logrando bloquear la transmisión dolorosa de su pierna hacia la corteza. No estaba llegando. Y eso se puede hacer. Uno se puede entrenar, es parte de la predisposición de cada uno, etc. Pero está aquí también el mensaje. Recomendaciones de sueño a nuestros pacientes, dieta, horarios, cosas que lo vamos a ver en extenso a lo largo de estas charlas que faltan. Ahora vamos a clasificar el dolor en cuanto a duración, frecuencia, intensidad, localización, mecanismos o carácter. ¿Recuerdan en la pregunta de Kahoot? Carácter o cualidad eléctrico, aquí lo vamos a mencionar muy someramente porque vamos a hacer una clase de esto con Mario. Duración, agudo y crónico. Agudo es un dolor que no excede los 3 meses desde que inicia, ¿ya? Y esto ya está dado por la IASP, la Asociación Internacional de Estudio del Dolor. En general es un manejo exitoso. Nosotros como cirujanos dentistas generalmente somos expertos en manejar dolor agudo de origen dental, periodontal. Hacemos manejo farmacológico, operatoria, quirúrgico, la exodoncia, que es lo que no queremos realizar, pero finalmente hay muchos pacientes que optan por ello en nuestro sistema público. Y aquí es un mensaje y spoiler para las clases siguientes. El ABS, o sea, ustedes
debemos evitar en la medida de lo posible la cronificación en TTM2. Leí ayer una pregunta donde decía, ¿qué herramientas tenemos los APS para poder ayudar al paciente mientras espera este año y medio que mencionaba Pablo, que es el promedio de espera de la lista de espera de los pacientes? Hay una serie de medidas y eso lo vamos a ver hoy o sea, perdón, a lo largo de este curso. Ahora el dolor crónico es de más de 3 meses. Ya es un manejo complejo. Muchos de los pacientes lamentablemente ya poseen dolor crónico, no solo en la cara. Uno les pregunta y llegan con nosotros, doctor, tengo dolor en la mandíbula, qué sé yo, pero uno ve por la cantidad de fármacos que toma el paciente, ya hay un artritis, ya hay un dolor de espalda baja, paciente que a lo mejor ya toma tramadol con paracetamol de forma diaria, y llega con nosotros, claro, porque ahora hay un especialista en TDM que le va a ver el dolor de la cara. Pero son contextos de pacientes donde ya hay un sufrimiento. De repente un paciente te puede relatar, ya no doy más de este dolor. Sáqueme este dolor, por favor. Un dolor que puede llevar años incluso. Y ahí es la dificultad grande del especialista en TTM2. Es muy difícil dejar un paciente sin dolor. Vamos a ver un poquito después que ya las vías están totalmente facilitadas para eso. Es decir, hay una carretera de, de, de libre acceso para la información dolorosa en dolor crónico. Entonces, ¿qué es lo que hace el TTM acá? Manejo farmacológico, intervencionista, ortopédico, fisioterapéutico y manejo multidisciplinario. El TTM que trabaja solo, generalmente hay pacientes en donde no puede, porque hay pacientes que requieren una evaluación psicológica, que requieren un manejo psicológico. Y eso son herramientas que nosotros poseemos, pero debemos ayudarnos. Claramente es un dolor que disminuye la productividad y la calidad de vida. Aquí les presento un estudio, una encuesta que se hizo en Chile del año 2018, donde está el doctor Norberto Bilbeni, uno de los grandes y capos en Chile, donde muestra la prevalencia de dolor crónico no oncológico. Se vio que se vio que el 32% presentaba un dolor crónico, una intensidad moderada y la ubicación en un 25% de ese 32% ocurría en cabeza, cara o cuello, territorio del TTM y del dentista. 30% de los trabajadores requirieron licencia médica con mayor frecuencia en rango etario 30-49, es decir, los años más productivos de una persona, y 53% de esos pacientes consumían fármacos de forma diaria. Pacientes crónicos de dolor en un CESFAM, en un hospital, donde uno los va a atender y generalmente uno hace una extracción, por ejemplo, y uno dice, bien, este paciente le hizo una extracción difícil, le voy a dejar un antiinflamatorio. Voy a miro la lista de fármacos y resulta que este paciente ya toma antiinflamatorios, paracetamol y probablemente tramadol todos los días. Entonces, ahí es donde está la problemática del dolor crónico. Para la IASP, es decir, la Organización Internacional de Estudio del Dolor, es los 4 dolores más comunes crónicos que existen. Nosotros estamos ahí, el dolor facial, es el último, ¿ya? Pero está ahí y se confunde en algunos casos con dolor de cefalea severa o migrañoso, donde ahí nosotros tenemos parte también. Por lo tanto, ese porcentaje es el último, un 4% probablemente de los dolores más comunes, probablemente es un poquito mayor si empezamos a limpiar este tipo de dolor de cefalea. Y 1 de cada 10 adultos son diagnosticados con dolor crónico todos los días. Frecuencia, duración de los episodios, lo vamos a ver también un poco con Pablo, Álvaro también. Y aquí que se queden, entiendan bien, generalmente una pulpitis tiene un dolor intermitente. Puede ser intenso, puede despertar al paciente. El paciente pudo no haber dormido en toda la noche, pero generalmente el dolor es intermitente, pulsátil, que lo vamos a ver después en cuanto a carácter del dolor. Puede durar minutos a horas, inicio gradual o súbito del dolor. También el paciente puede decir, el dolor empezó de un momento a otro
era a las 10 de la mañana, no tenía dolor, a las 3 de la mañana ya tenía un dolor intenso. También el dolor lo podemos clasificar en cuanto a la intensidad. Recuerda la escala EVA, que es bastante fácil de explicarlo al paciente. Uno le pregunta, pongamos nota su dolor entre 0 y 10. 0 a lo mejor ahora porque no tiene dolor, pero ¿cuánto es lo normal? ¿Cuánto es el peor dolor? Si el paciente te dice y te relata que mi dolor mínimo es 3, mi máximo es 6, significa que ese paciente tiene una basal dolorosa. No llega a tener dolor cero durante el día. Y es algo que nos ocurre un poco a nosotros. Niños también un poco complicado de evaluar. Uno puede ver estas escalas con caritas, etcétera. Clasificación por localización del dolor. Un dolor primario es un dolor que se percibe, el paciente lo percibe en el origen mismo del dolor. Por ejemplo, una pulpitis de la pieza 1.1. El paciente llega de urgencia, 8 de la mañana, abre el Cefam porque no pudo dormir. Se siente y nos dice, dolor, doctor, me duele acá, ¿cierto? Y probablemente señala, toca su diente. Es un dolor primario. Nosotros lo podemos detectar fácilmente. Colocamos la anestesia para hacer el procedimiento que vamos a hacer y ya tenemos probablemente un paciente libre del dolor. Pero un dolor heterotópico, cuando el origen no coincide con la fuente del dolor. Por ejemplo, tenemos un paciente que llega con nosotros y nos dice, doctor, tengo dolor en los molares del lado derecho superior. Y yo los miro y no tienen nada. Molares del lado derecho superior, probablemente obedece al dermatoma de B2. Yo debería pensar inmediatamente, ¿no será un dolor irradiado? ¿No estará el origen en músculo? Vamos a ver dolor miofacial, qué significa, por qué puede irradiar dolor hacia los dientes. Puede ser un dolor referido, puede estar en otro lugar, puede ser un dolor cervical, puede ser un dolor de ATM, y el paciente percibirlo en una pieza dental. Ahí vamos a dar unas herramientas ahora para poder discriminar un poquito ese dolor. Y un dolor central se refiere básicamente a presencia de tumores y cosas que generan un dolor muy característico, por ejemplo, un tumor cerebral, qué sé yo, que genera dolores específicos, ¿ya? Esto también es bastante interesante, lo vamos a clasificar el dolor por mecanismos. Este paper es bastante bueno, si alguien lo quiere leer, tiene unos monitos bien, unos gráficos bien fáciles de entender. Si quieren se los puedo compartir después. Donde podemos dividir el dolor en nociceptivo, inflamatorio, neuropático, que lo vamos a ver con Mario más tarde, disfuncional. Un dolor nociceptivo es el dolor que ocurre frente a un estímulo doloroso, un estímulo que va a generar daño. En nuestro caso, clásico dolor que generamos de tipo nociceptivo es la anestesia palatina, donde siempre antes de empezar le explicamos al paciente, esta anestesia es un poquito dolorosa, qué sé yo, bla, bla, bla. Tranquilo, aguanta un segundito, a los pocos segundos ya va a estar sintiendo anestesiado y no va a seguir doliendo. Por lo tanto, es un dolor que si no hay estímulo, no hay dolor. Si un estímulo bajo umbral, no hay. Si un estímulo levemente superior al umbral, se genera una respuesta dolorosa que dura un tiempo determinado. Ahora, si ese estímulo es un poco mayor, la respuesta dolorosa será mayor y durará más tiempo. Totalmente fisiológico. Es un dolor que nos protege de daño tisular. Por lo tanto, el dolor no es malo. Eso es lo primero que también tenemos que entender. Dolor de tipo inflamatorio, esto también lo vemos todos los días. Los APS, pericoronitis tercer molar, caries avanzada, donde originalmente a lo mejor el primer dolor de esa pieza dental a lo mejor fue un dolor nociceptivo porque recién estaba ese odontoblasto, que hay varias teorías de cómo funciona el dolor ahí, sensó dolor. Eh, Primera vez, pero después ya empieza a ver exudado inflamatorio, esa pulpa está inflamada, no responde de la misma forma y se genera dolor sin haber muchas veces estímulo, un dolor leve, un estímulo normal, por ejemplo, alodinia,
pero responde. Es un dolor funcional también. Ocurre lo que se denomina una sensibilización periférica, una sopa inflamatoria. Acá, si nosotros tomamos un líquido de una muestra de este exudado que ocurre acá, vamos a encontrar si hay un proceso infeccioso o solamente edema, vamos a encontrar una serie de moléculas. Y esas están ahí presentes para activar este dolor nociceptivo, para que proteger esta zona, para no seguir dañándola, para no morder con esta pieza. Es un dolor también protector. Pero hay un dolor de tipo disfuncional, que es cuando no obedece a nada de lo anterior. Hay una falla en la transmisión, hay una falla en la nocicepción, hay dolor frente a incluso a la ausencia de estímulos. Es un paciente que se debe estudiar. Generalmente son pacientes que poseen lo que se denomina fibromialgia, me duele todo, un trastorno neurológico donde se encuentra alterado el sistema inhibitorio descendente del dolor. ¿Recuerdan cuando hablábamos antes de inhibición del dolor? En estos casos, molecularmente, fisiológicamente, estos mecanismos protectores inhibitorios del dolor están totalmente alterados. El paciente puede sentir dolor frente a nada. También hay que estudiar a este paciente, porque a veces pasa que es como el diagnóstico de descarte. Es como decir el dentista que no está entrenado como ustedes, que ahora sí van a saber estas cosas, que le dice a un paciente frente a un dolor raro en la cara, ah, tú tienes bruxismo, ¿cierto? Plano. Un médico, y me ha pasado, paciente que policonsultante de dolor, ah, fibromialgia. Y el paciente se pone la chapita, la insignia aquí en su ropa, fibromialgia, Club de Fibromialgia de Chile, qué sé yo, pero finalmente es porque hubo un diagnóstico de descarte. Es casi como que existiera el día de mañana la Liga Nacional del Bruxismo y todos los pacientes que les dijeron que tenían bruxismo están ahí. A veces falta un poquito estudiar. Muchos pacientes sí tienen fibromialgia, claramente, pero a veces hay un contexto, trastorno de sueño, paciente que tiene apnea de sueño, lo vamos a ver el jueves, tiene descenso de umbrales, tiene un tema psicológico importante que afecta y tiñe al dolor también. Entonces no es solo decir, ah, fibromialgia y listo. No, generalmente hay que estudiarlo un poquitito porque a lo mejor podemos rescatar a ese paciente de ese saco de la fibromialgia y ayudarlo un poco más. Carácter o cualidad del dolor es la forma en cómo el paciente describe su dolor. Es bastante difícil lograr esto. Créanme que si uno pregunta, ¿usted siente dolor eléctrico en su cara? Un paciente que tiene dolor generalmente le va a costar describirlo. A veces lo tenemos que sacar, como dicen, con tirabuzón. Guiar un poco la respuesta. Si alguna vez ha metido los dedos en el enchufe, claro, me da la corriente, una vez estaba trabajando con una batería, me dio la corriente en la mano. ¿Es similar el dolor que siente en la cara? No, no, no se parece en nada. Eso ya nos empieza a dar ciertas luces. Un dolor urente, quemante, siente que fuego en la boca, siente que le están quemando. Eso ya nos dice cosas de dolor neuropático. Generalmente un dolor dental puede ser punzante, pulsátil, generalmente la pulpitis, un dolor sordo es poco localizado. Sin duda una etapa difícil de la anamnesis en dolor, pero es fundamental. Y vamos a pasar a la última etapa, ya queda poquito. Esto ya es más práctico, más light, donde vamos a dar una serie de tips para que lo puedan usar, ojalá ya desde mañana algunos, donde muchas veces estamos con un paciente que nos dice que le duele y ahí empiezan a funcionar nuestras neuronas. A veces nuestro cerebro explota. Tenemos poco tiempo para ver a nuestros pacientes. Uno de los grandes problemas en APS, recuerden que aún soy APS hasta el lunes, es que tenemos poco tiempo. A veces tenemos muchos pacientes afuera y tenemos que evaluar dolor en 2 minutos. En 2 minutos tenemos que tener claro que si vamos a hacer una exodoncia está bien indicada, porque tenemos otro paciente afuera, que a lo mejor viene por lo mismo. A lo mejor hicimos una extracción en la primera de la mañana y nos apanamos y estuvimos 40, una hora tratando de terminar la exodoncia y nos quedan 5 o 6 pacientes afuera que todavía no han entrado y son las 9:30 de la mañana.
Eso pasa todos los días. Me ha pasado en APS, me pasaba todavía cuando seguía haciendo tracción y después a las 10 tenía un paciente TTM, que son otro perfil de pacientes, que viene a otro procedimiento, etcétera. Y si bien nosotros conocemos muy bien el dolor odontogénico, sabemos que es uno de los dolores orofaciales más comunes, ocurre en la pieza dental, es un dolor de tipo inflamatorio, carácter pulsátil, se agrava con los cambios de temperatura, percusión, posición ortostática. Eso es algo que nosotros sabemos. Casi nuestra genética de dentista está grabado a fuego como es la característica del dolor odontogénico. Puede ser leve a severo, puede generar dolor crónico. Hay pacientes que se demoran mucho en consultar y llegan cuando ya no dan más, pero si uno empieza a indagar hacia atrás, ese dolor está presente hace 3 meses o más. Hay manifestaciones asociadas, sufrimiento doloroso, evitación, tema emocional, etcétera. Pero generalmente la anestesia local alivia el dolor. Yo coloco una anestesia infiltrativa para la pieza 1.6, que el paciente me relata el dolor y el dolor cede. Eso lo tenemos muy claro. Pero a veces pasa que el dolor es un problema difícil de evaluar, nos confunde. ¿Por qué? Recordemos antes las vías dolorosas, esta convergencia neuronal, estos factores de niveles de la sinapsis a nivel del núcleo caudal, donde puede haber dolor referido, dolor proyectado. Entonces, perfectamente, el paciente puede sentir y relatar dolor en una pieza 1.6 y no ser el origen del dolor. No ocurre siempre, es raro, es poco común, pero puede ser. Y ahí el mensaje y todo lo que vamos a ver más adelante. El APS tiene una dificultad diagnóstica para el dolor odontogénico. Eso es muy sabido, no es nada del otro mundo. Estamos en un modo COVID ahora, donde muchas veces no vemos nada por esa mascarilla, ese protector facial, máscara facial, las micas a veces se empiezan a rayar, estamos con una mascarilla, estamos con todo empañado y tenemos que evaluar dolor en un paciente y ya no podemos ver tanto detalle como veíamos antes. Ya nos cuesta ver los surcos teñidos, nos cuesta ver una infracción de esmalte, porque estamos mirando de forma nublada, estamos con todo esto de EPP encima y tenemos múltiples estructuras, terminaciones cercanas que convergen a un mismo núcleo, ya lo vimos. Está la percepción del paciente individual, todo esto confunde al clínico, tenemos poco tiempo en APS y a veces ni siquiera tenemos acceso a imágenes. Así es como estamos mirando muchas veces las caries de nuestros pacientes. Entonces el mensaje, ya terminando un poco esta charla, el clínico APS posee varias herramientas para manejar el dolor odontogénico. Restauraciones, trepanación, exodoncia. Los resultados son predecibles. Si yo le hago la exodoncia de la pieza que generaba el dolor a un paciente, porque tenía indicación de exodoncia, el paciente no se la va a rehabilitar y era el origen del dolor, generalmente ese paciente no lo veo más. Le hago la exodoncia y feliz. Voy a la feria el sábado y me lo encuentro en la calle y me saluda todo feliz, me sacó la muela perfecto, no me duele nada. Pero a veces pasa que estamos perdidos. El paciente vuelve por el mismo motivo de consulta, se deben considerar otras causas posibles y no seguir proporcionando más y más tratamientos dentales si estamos confundidos. Por ejemplo, caso que nos toca ver a los dentistas especialistas en TTM y DOF, que aquí le pedí prestado este caso al doctor González, una neuropatía dolorosa trigeminal postraumática como consecuencia de un tratamiento de canales radiculares. Fíjense en la radiografía panorámica de esta paciente, totalmente desdentada al lado izquierdo. Es una paciente que se hizo un tratamiento de conductos de una pieza que estaba ubicada en esta zona y el dolor se mantuvo. Pensaron que a lo mejor era la pieza del lado, exodoncia de la pieza, pero nunca llamó la atención o nunca fue evaluado el reporte de dolor de la paciente, que a lo mejor la paciente relataba un dolor urente, un dolor eléctrico. Pero sin embargo, ¿qué hace el clínico APS no entrenado? A lo mejor en la pieza al lado, claro, pues si miras, igual tiene una movilidad, tiene una restauración profunda, pero lo que está relatando la paciente es un dolor urente. Lo vamos a explicar ahora con Mario. Por lo tanto, vuelvo atrás, no seguir proporcionando más y más tratamientos dentales si tenemos la duda diagnóstica, y menos si van a ser tratamientos irreversibles.
¿Por qué? Porque el dolor relatado por el paciente en una o varias piezas dentales en algunos casos podría ser un síntoma heterotópico de otro desorden del sistema. Hay paper al respecto, si quieren se los puedo compartir. No tengo cómo poner el escáner ahí de como lo hace el profesor González con la fotito y todo. No, la verdad no sé cómo lo hace, pero si quieren me piden esos papers, se los puedo mandar. Entonces, un dolor no odontogénico puede tener otros orígenes. Un origen miofacial, articular, neuropático, neurovascular, sinusal, psicógeno, atípico. Los vamos a ver, la gran mayoría de estos a lo largo de este curso. No les voy a explicar lo que es el dolor miofacial, articular, porque lo vamos a ver. Pero para que entiendan un poquito que en algunos casos sí puede haber dolor referido, dolor proyectado. Ese es el mensaje en esta clase. Entonces, la próxima vez que estemos así, perdidos, ¿cierto? Como los tres chiflados con un paciente ahí que no sabemos qué hacer, estamos nosotros con los instrumentos en mano, nuestra asistente que nos mira y nuestro interno, interna que nos está mirando y nadie sabe qué hacer porque el paciente relata dolor acá, resulta que el doctor le hizo la exodoncia, pero resulta que el paciente la semana siguiente vuelve y el dolor no ha cedido. Y es aquí cuando entramos a actuar con esto. Las 4 reglas diagnósticas del dolor heterotópico. Fundamental. Esto va a quedar grabado, tomen fotos, porque esto, créanme que puede ayudarlos. Nosotros los dentistas TTM vemos dolor heterotópico, es decir, recuerden que el sitio del dolor es distinto al origen, todos los días. El dolor heterotópico es muy frecuente en la cara y cuello. Por lo tanto, aquí es muy importante, tomen fotos. Estas son las 4 reglas diagnósticas. Estimular el sitio del dolor no aumenta la percepción de dolor. Estimular el origen aumenta la percepción de dolor. Anestesiamos el sitio del dolor, no disminuye la percepción de dolor. Y si anestesiamos el origen, disminuimos la percepción del dolor. Lo voy a explicar más fácil. Primero, tengo un paciente que me relata dolor en un incisivo. No es muy claro el reporte de dolor, el carácter, no es muy claro, no, el paciente no me sabe discriminar bien si es un dolor pulsátil. Yo le pregunto, ¿se agrava con el frío? Tome agua, enjuáguese ahora con agua. ¿Le duele? Puede ser, puede que no. Es un dolor poco localizado, pero el paciente lo relata como que fuera una de las piezas dentales. Lo primero que tenemos que hacer, estimulamos la pieza. Eso lo hacemos todos los días los dentistas. Percusión, frío si tenemos la posibilidad, jeringa triple que ahora no la estamos usando por el tema COVID. Pero ¿qué pasa? El paciente relata que no aumenta el dolor, sigue estando ahí, no se agravó, no hay una periodontita apical, no hay una necesidad de trepanar la pieza. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Estamos estimulando la zona de dolor por este tema de convergencia neuronal y todo lo que vimos antes. Puede ser que el dolor esté irradiado hacia esa zona, por ejemplo, si el origen del dolor es muscular en otro sector. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Buscar. Hay mapas de dolor referido. Cuando veamos dolor miofacial, más adelante en el curso probablemente va a mostrar algunas guías, le vamos a dar algunos consejos. Estimulamos el origen del dolor. A veces lo encontramos. Y resulta que a lo mejor este paciente, que aquí en este caso soy yo, tenía una banda tensa en el músculo temporal y eso me irradiaba dolor hacia una pieza dental superior donde yo sentía y pensaba que a lo mejor era el origen de mi dolor. Entonces aumenta la percepción del dolor. Vamos a explicar brevemente después cómo se palpan los músculos. Ya, aquí está explicado la fisiología, vamos a ir un poquito más rápido. ¿Qué hacemos ahora? Y tenemos nosotros como dentistas una gran herramienta. Nosotros usamos la anestesia y la carpule todos los días, pero generalmente en el 99,9% de los casos para generar un procedimiento posterior. Exodoncia, operatoria, algún destartraje en una paciente que está reportando dolor, hipersensibilidad dental. Vamos a hacer una cirugía tercer molar, anestesiamos. Estamos anestesiando porque queremos lograr un procedimiento, pero lo que vamos a hacer ahora es que perder el miedo a la anestesia dental como elemento diagnóstico. Si el paciente me relata que el dolor está en la pieza de lo incisivo, en esa zona, y yo coloco la anestesia y el dolor no cede, lo más probable es que sea un dolor heterotópico, no venga de ahí. A veces pasa que limpiamos el dolor.
A veces pasa que el dolor también hay un componente de esa pieza dental, pero no es el dolor motivo de consulta del paciente. Y eso es probablemente algo que vamos a ver con Pablo. El motivo de consulta del paciente para nosotros es fundamental. El bloqueo anestésico entonces del origen del dolor disminuye la percepción del dolor. Nuevamente yo como paciente, bloqueo anestésico, banda tensa, punto gatillo, músculo temporal y mágicamente reporto, la verdad, doctor, el dolor está desapareciendo. Y uno dice, entonces no era el diente. Entonces el forceps lo guardo, le digo a mi asistente, guarde el forceps, no le vamos a sacar esta pieza. Aquí hay otro tema, hay dolor muscular, dolor referido. Probablemente ya pasa a ser un paciente TTM y tenemos que hacer una serie de cosas que lo vamos a evaluar después, lo vamos a conversar. Entonces, resumiendo, dolor orofacial, tenemos odontalgia de origen odontogénico, odontalgia de origen no odontogénico, puede ser pulpar periodontal o odontogénico, generalmente tratamiento predecible, pero si no hay resolución, odontalgia de origen no odontogénico, hay que sospechar de eso y puede ser perfectamente un dolor miofascial, articular, etcétera. Derivar, pero como lo vamos a ver después, hay que hacer un manejo inicial. El paciente no puede ser derivado a especialistas de TM si no ha sido indicado, realizado manejo inicial, hábitos, onicofagia, apoyo mentoniano, etcétera. Una serie de cosas que vamos a detallar muy bien a lo largo del curso. Y finalizando, no me quise explayar mucho en tema de dolor crónico porque es más competencia nuestra, pero para que sepan que nosotros estamos constantemente entre estas dos esferas. A veces el paciente tiene un dolor tan contaminado que presenta focos de dolor agudo mezclados con cuadros crónicos. El paciente con dolor crónico presenta generalmente afectación en el estilo de vida. El sueño y la ansiedad hacen que sea difícil dormir. La falta de sueño empeora el dolor y reduce la energía. El estado de ánimo, el dolor crónico y todo aquello que el dolor le impide hacer pueden generar depresión, enojo y ansiedad. Estos sentimientos hacen que soportar el dolor sea difícil. No es, no es poco común que un paciente nos relate, ya no salgo de mi casa. Estoy en mi casa encerrada con mis cosas porque me da lata salir, porque tengo dolor. Claramente un dolor no dentario, ¿cierto? Dolor de TTM, dolor articular, dolor crónico, dolor muscular, dolor neuropático, crisis de dolor cada cierto tiempo. Entonces está toda esta problemática. El paciente empieza a realizar menos actividad física. El dolor y la falta de energía hacen que sea difícil estar activo. La falta de ejercicio empeora el dolor. Hay menos componente inhibitorio descendente. Soportar el dolor consume energía. La falta de energía hace difícil estar activo y mantenerse en forma. Y estamos finalizando ya con este cuadro que es muy bueno de la Viñe, que muestra la interacción entre dolor y sueño. Esto ya no es un misterio para nadie. Si tenemos dolor agudo, el dolor afecta al sueño, ¿cierto? El paciente que dice, no dormí el fin de semana por este dolor dentario. ¿Y qué ocurre? Nosotros hacemos la extracción, hacemos el procedimiento odontológico y el sueño inmediatamente mejora, vuelve a la normalidad. Pero ¿qué pasa si esto se cronifica, que son las flechitas circulares? Se genera un círculo vicioso en donde, por ejemplo, el dolor crónico afecta al sueño. Una noche de mal sueño, mal dormir, de 3 horas de sueño, porque estuve 3 horas dándome vuelta, me tuve que levantar, este dolor no me dejaba, tuve que empezar a hacer mis cosas porque este dolor no me dejaba tranquilo, hay más reporte de dolor al otro día, sí o sí. Y esto se genera un círculo vicioso, que es ahí donde los especialistas en TTM2 tenemos que actuar, porque muchas veces tenemos que manejar el sueño del paciente. El APS también puede, ¿ya? También puede. Por ejemplo, indicar al paciente que baje el peso corporal. Va a tener menor incidencia de SAOS o apnea de sueño, va a dormir mejor y en ese aspecto podemos ayudar a ese paciente. Mensajes finales. Aquí no se va a ver. No. Vamos a borrar esto. Volvemos a la fotito inicial. Ahora entendemos un poco más, ¿cierto? ¿Por qué pasan estas cosas a los pacientes? Tenemos un paciente que llora versus otro que no. Entonces, el mensaje para que se lleven a casa, el dolor es una experiencia tan personal como la identidad de nuestro paciente. El reporte de dolor siempre debe ser respetado.
confiar en el reporte de dolor del paciente. No puede ser que un paciente llegue con un TTM y que le diga al TTM que el médico que me atendió por esta cefalea no me creyó que mi cefalea era EVA 9 en ese momento. No, pero ¿cómo? Tendría que haber puesto un balazo. Cosas que uno escucha. Si ese dolor EVA 9 es 9 para ese paciente, es 9 y punto. Porque recuerden, tiene toda esa tinción del componente emocional y todo lo demás. Entonces el dolor es mucho más que un número en la escala EVA. El dolor percibido en un diente puede en ocasiones ser generado en otra zona del sistema, incluso poseer otro origen. El dolor heterotópico en territorio orofacial es muy frecuente. A lo mejor un dentista general de APS no lo ve tan frecuente, pero nosotros sí, todos los días. No seguir ofreciendo tratamientos dentales menos irreversibles si no estamos seguros del origen del dolor. Guardar el forceps, guardar la turbina si no estamos seguros. Consulten, deriven, si no hay el TTM amigo que de la región y que le podemos consultar vía WhatsApp, están los números de contacto, está la forma de contactarse con algún TTM, redes sociales, etcétera, ¿ya? De repente muchos mensajes nos llegan y tratamos de ayudar en la medida de lo posible. Y derivar, ¿cierto? Parte del protocolo nacional de derivación a TTM y DOF es un dolor que no podemos pesquisar el origen. Y con el solo hecho de ser empáticos, calmar a nuestro paciente, hacerle entender que lo comprendemos y ser cuidadosos en nuestro actuar, ya estamos generando modulación del dolor. Seamos cuidadosos y respetuosos con nuestros pacientes. Ese debe ser el sello de nosotros como dentistas. No debemos ser traumadores de pacientes. Y quiero terminar con esto, unas fotitos que he tomado de Pichilemo cuando me creía fotógrafo en mis primeros años allá. Está ahí mi red social de contacto. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que al pesar de los problemas técnicos que no pude compartir la pantalla se haya entendido parte de lo que quise decir. No espero no haberlos aburrido. Y eso es lo que quería mostrarles ahora. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Muy clara. Les recuerdo que se está grabando.